¿Sabías que Rose Dawson puede ser real? Así como muchas de sus escenas y frases icónicas en la película tienen un origen verídico en la historia de Titanic. Sin duda, la inspiración viene de muchos lados y en el cine esta tiene muchos orígenes, y vaya que en Titanic hay demasiadas alusiones a personajes reales, pero el de Rose hasta hace poco era resultado de la ficción y mente de James Cameron. Sin embargo, existe una increíble similitud con uno de los pasajeros del barco y que de hecho sobrevivió, y aquí te contaremos más yendo detrás del proyecto cinematográfico más famoso de la historia, haciendo una comparación de los hechos que sin duda inspiraron la historia de amor y veremos si este hecho es cierto. Pero antes te invito a que te suscribas para que estés al tanto de este y muchos más videos sobre las películas del ayer y el hoy que tanto amas. Mi nombre es Pedro Araiza y esto es Corte A. Y se preguntarán, de una lista de más de 2.200 personas a bordo, ¿cuál de todas inspiró al personaje de Rose Dawson? Todo nos lleva hasta Helen Churchill Candy, originaria de la ciudad de Nueva York y con una historia muy interesante, ya que después de un matrimonio abusivo y que su pareja la abandonara a su suerte con sus 2 hijos, Helen Candy comenzó a abrirse paso en la escritura en revistas para señoritas. Sin embargo, poco a poco, conforme su popularidad aumentaba, empezó a explorar otras temáticas y discusiones, entre las cuales estaban los derechos de la mujer, lo que la haría una reconocida partidaria del movimiento feminista, con obras tituladas como por ejemplo Cómo las mujeres pueden ganarse la vida y Un romance en Oklahoma, que convirtieron a Candy en una figura literaria muy famosa, lo que la hizo mudarse a Washington DC y explorar otras actividades como el diseño de interiores, y que también la llevaron a publicar sus propias corrientes y estilo, llegando incluso a participar en la remodelación de la zona este de la Casa Blanca. A este punto, Helen Candy ya era una figura pública y de opinión muy respetable y conocida, formando parte de distintas sociedades, incluida la Sociedad Nacional para el Sufragio de las Mujeres. La historia de nuestro personaje con el Titanic comienza durante un viaje a Europa, específicamente en Francia, donde Helen se entera de que su hijo está gravemente herido y deprisa compró un boleto a Nueva York a bordo del famoso transatlántico, abordando en Cherburgo, y de donde surgió una cantidad considerable de memorias dentro de cartas durante su viaje a bordo del barco, y donde comienza nuestra comparativa y análisis. Sabemos por las cartas la constante atención de distintos caballeros a lo largo de los días, pero específicamente tuvo más afinidad con un hombre llamado Hugh Woolner y otro llamado Kent. De aquí continuó un enorme listado de encuentros y conversaciones con él y el señor Woolner y otros caballeros, pero es con este con quien desarrolló mucha afinidad y sentimientos, y es aquí donde se encuentra nuestra primera similitud, en donde ella relata varias visitas a la proa del barco y en donde estuvo acompañada por el señor Woolner. No se sabe exactamente cómo ni en qué sentido sucedieron estos encuentros, pero específicamente el último amanecer del Titanic relata que se dirigió a la proa sola, y donde su narrativa del entorno es sin duda más que reveladora, y en donde nos cuenta lo siguiente: mientras estaba en la proa me absorbía el espíritu del gran barco. Era un monarca de los mares. Me impresionaba ver cómo rompía el mar hacia los lados mientras avanzaba hacia el horizonte, apreciando lo supremo y titánico que era, justo como su nombre, Titanic. Sin embargo, me estremecí y tuve una sensación de miedo, por lo que me dirigí de inmediato a cubierta. Inesperado y arriesgado el que un pasajero se aventurara a los límites del barco, dado por el peligro a caer por la borda. Sin embargo, vemos cómo Helen Candy lo hizo múltiples veces acompañada y sola, tal y como Jackie Rose en esa icónica escena, a diferencia de que James Cameron aprovechó la oportunidad de un atardecer al ver la iluminación, haciendo de esta escena algo inesperado. Tanto así que la escena se grabó 2 veces antes de perder la luz del día, y una de las tomas estaba desenfocada, por lo que vemos 4 segundos de esa toma en el corte final, y de hecho Cameron no estaba muy seguro de cómo iba a ser tomada, debido a que le parecía muy irreal la posibilidad de que un pasajero pudiera haber accedido a la proa. Sin embargo, la similitud de las memorias de Candy no termina aquí, pues justo en la noche del hundimiento muchos de sus escritos traerán aún más referencias a esta historia de amor, ya que una vez el hundimiento era más que evidente, Helen Candy nos narra que Woolner la tomó de la mano y la llevó a su camarote, en donde un camarero ya esperaba para ayudarla a vestirse, mientras que Hugh Woolner y otro de los hombres que la pretendía, Kent, esperaban impacientemente mientras la gran escalera comenzaba a aglomerarse de personas. Dentro de la descripción, la escritora cuenta que tenía sus posesiones más preciadas en un pequeño maletín morado,
específicamente un medallón con el rostro de su madre y una cantimplora de plata que, al no tener bolsillos, dio al caballero Kent para entregárselos una vez se reencontraran. De ahí, Helen Candy abordó el bote salvavidas número 6 junto a personalidades como Margaret Brown y lastimándose el tobillo en el proceso, pero en este punto, mientras se encontraba en el bote viendo tanto al señor Woolner como al señor Kent en la orilla de la cubierta de botes, Helen Candy transporta una reflexión muy interesante de sus memorias en su historia corta llamada Seal Orders, que dice lo siguiente: mientras se lanzaban las bengalas en señal de desesperación, junto con el sonido agonizante del barco que cada vez se hundía más en la oscuridad, se encontraban las mujeres llenas de dolor, al ser engañadas por sus esposos. Me hizo preguntarme cómo sería la vida con el amor, pero más aún, ¿qué es la vida sin él? Creo que el peso de ese descubrimiento jamás podría ser expresado con palabras, pero sí lo imagino al ver a sus hombres mentirles diciéndoles que pronto estarán juntos de nuevo, y que hay que hacerlo por el bien de los hijos, sabiendo que una vez el bote toque el agua, su destino estará sellado. De aquí habla mucho de la sensación terrorífica de ver cómo el barco se iba desvaneciendo del horizonte hasta que de pronto ya no estaba, y lo que nos narra a continuación también conecta con nuestro personaje. Y de pronto hubo silencio, y donde antes se reflejaban las luces de un lujoso bote, se reflejaba la implacable presencia de la naturaleza. ¿Qué podíamos esperar? ¿A dónde ir y cuánto viviríamos? ¿Y por qué hacerlo ahora? Las 700 personas en los botes solo tuvieron que esperar para morir, para vivir, y por una absolución que jamás llegaría. De pronto el amanecer cayó, irradiando luz y mostrándonos rodeados de bloques de hielo a nuestro alrededor, hasta donde el ojo podía ver, y en unas horas más el barco que fue nuestro salvador volvería a puerto con cientos de personas y el lamento de la pérdida de muchas viudas que era visible en sus ojos. Una vez en Nueva York, Helen Candy se reencontró con sus pertenencias. Sin embargo, estas fueron recuperadas del cuerpo del señor Kent, un hecho que narra la destrozó. Sin embargo, el señor Woolner sobrevivió, pero a este punto las circunstancias distanciaron a ambos, continuando Helen Candy su camino, y lo que nos cuenta su historia es que después de que su hijo se recuperara, se volvió un alma viajera hasta la Primera Guerra Mundial, donde sirvió a la Cruz Roja. Ahora, llegó el momento de analizar si en sí estos personajes tienen relación, ya que en base a las memorias de la escritora existe una impresionante similitud entre ambas. Sin embargo, sus contextos son muy diferentes. Uno de ellos es que Helen Candy a bordo del Titanic tenía ya 50 años. Aún así, era descrita como una mujer muy bella e interesante. Por su lado, Rose tenía 17 años, y esto hace un contraste interesante en la evolución de ambas. Helen Candy ya venía de un matrimonio abusivo, del cual le costaba salir por miedo e incertidumbre a poder sobrevivir sola y sacar a sus hijos adelante, algo que sin duda logró, mientras que Rose, la juventud e inexperiencia de la vida la hacen ser controlada por su madre y la hacen estar encadenada a un matrimonio por conveniencia. Para ella no existe otra opción. En este caso, Jack Dawson genera este punto de inflexión en la vida de Rose a decidirse a dejar todo. Sin embargo, vemos que al ser demasiado joven e inmadura, tiene algo de codependencia y necesidad de estar con alguien para sentirse estable, por lo que la muerte de Jack es este hecho trágico necesario que la hace prometer disfrutar su vida plenamente y sin ataduras. Helen Candy, por otro lado, ya había vivido su propio momento trágico, y a bordo del Titanic ya era toda una mujer de mundo decidida e independiente, algo que sin duda fue lo que atrajo una larga lista de pretendientes a bordo, y de los cuales desarrolló afinidad con dos. Pero algo distintivo es que en ese viaje Candy expone claramente en sus memorias el sufrimiento y la ansiedad de llegar a puerto lo antes posible por la condición de su hijo, y experimenta momentos donde desea romper a llanto pensando en no llegar a tiempo para verlo. Esto es algo que sin duda nubló sus pensamientos gran parte del viaje y le impidió poder decir con certeza si sentía algo claramente por alguno de estos caballeros. Sin embargo, en sus palabras está implícito, aunque no estuviera destinado a florecer debido a la posición de Candy como mujer, así como sus posturas políticas y experiencias de vida eran a fin de cuentas demasiado para un caballero inglés de alta sociedad. Pero ahora ustedes se preguntarán si James Cameron está al tanto de estos hechos, y la verdad es que lo está, pero lo impresionante es que no supo de la existencia de Helen Candy y sus memorias hasta un año después del éxito de la película, rindiéndole un tributo y aparición en su documental Los fantasmas del Titanic. Nunca encontramos nada de Jack. No hay ningún registro de él. No tendría por qué. Y nunca hablé de él hasta el día de hoy.
Pero ahora saben que hubo un hombre llamado Jack Dawson y que él me salvó en todas las formas en que se puede salvar a alguien. Hace un año hablamos de lo que hace tan famosa a la historia de este barco y por consecuencia a esta película, justo esta conexión de la realidad con una historia. Sin embargo, estos hechos son un claro ejemplo de cuando la realidad supera la ficción, como si esta fuera una historia que esperaba a ser contada, y sin duda hace honor a la frase que el arte imita la realidad. Pero ahora saben que hubo un hombre llamado Hugh Woolner y otro llamado Kent, y aunque tal vez su historia no es tan galante o extrema como la de Rose y Jack, sabemos que una persona puede ser salvada de muchas formas, y estos dos caballeros protegieron y cuidaron de esta escritora en un momento difícil, tal es así que ahora existen en su memoria. Mi nombre es Pedro Araiza y esto fue Corte A.